hablaremos acerca del hostigamiento sexual en el ámbito laboral y del procedimiento de investigación y sanción que tú como empleador debes conocer. En primer lugar, debemos hacer referencia a la normativa nacional relativa a la materia. La Constitución Política del Perú, en sus artículos 1, 2 y 23, hace referencia a los derechos al respeto a la dignidad, libertad e intimidad y trabajo. La Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 014-2019, emitido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El hostigamiento sexual es uno de los problemas más frecuentes y menos reconocidos en distintos ámbitos. Podemos encontrarlo en el ámbito laboral, educativo, entre otros, y no debemos olvidar que es una forma de violencia. Según las estadísticas del servicio Trabaja sin Acoso, de los casos atendidos entre octubre del 2018 y enero del 2019, el 97% de personas que han denunciado son mujeres, el 100% de agresores denunciados son hombres y el 74% de los casos corresponden al ámbito laboral. Recuerda, el acoso sexual es un delito, penado con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación cuando la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral. Pero, ¿qué es el hostigamiento sexual? El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista y que no es deseada por la persona contra la que se dirige. Además, crea un ambiente intimidatorio, hostil y humillante para la víctima. Pero para entender un poco mejor este concepto, es necesario saber qué es una conducta de naturaleza sexual y una conducta de naturaleza sexista. Las conductas de naturaleza sexual son aquellos comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, tales como miradas lascivas, tocamientos, roces, contacto virtual, entre otros actos de manifestación sexual. Y las conductas de naturaleza sexista son aquellos comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales mujeres y hombres suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro, como por ejemplo escuchar aquellos comentarios como «ese es un trabajo de hombres». Recuerda, para que denuncies un acto de hostigamiento sexual, no se requiere acreditar ni el rechazo ni la reiterancia en la conducta. ¿Y dónde pueden suceder estos actos de hostigamiento sexual? Estos actos de hostigamiento sexual pueden suceder dentro de los centros de trabajo, ya sean públicos o privados, en las instituciones educativas, en instituciones policiales y militares, en el trabajo del hogar e incluso en relaciones no reguladas por el derecho laboral. ¿Y a través de qué manifestaciones podemos identificar actos de hostigamiento sexual? Algunas de esas manifestaciones son las siguientes: promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura, a cambio de favores sexuales. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resultan ofensivas y no deseadas por la víctima. Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad, entre otras conductas que encajen en la definición de hostigamiento sexual. Al ser el hostigamiento sexual una forma de violencia, esta conducta atenta contra derechos fundamentales, tales como la integridad personal, la no discriminación, la libertad sexual, la intimidad personal, la salud y el trabajar en un ambiente seguro. El empleador tiene la obligación de realizar ciertas actividades en favor de la prevención contra el hostigamiento sexual. Entre ellas tenemos la evaluación y diagnóstico, las medidas de prevención y la difusión de canales. Evaluación y diagnóstico. El empleador debe tomar ciertas evaluaciones con el fin de determinar si existen supuestos actos de hostigamiento sexual. Estas evaluaciones pueden ser incluidas en las evaluaciones de clima laboral. En las medidas de prevención, el empleador está en la obligación de realizar 2 capacitaciones. Una capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, educativa, formativa, contractual u otra relación de autoridad o dependencia. Esta capacitación debe contener temas tales como las herramientas con las que cuenta la víctima para interponer una denuncia contra hostigamiento sexual,
Asimismo, está en la obligación de realizar una capacitación anual y especializada para el área de recursos humanos, así como para los miembros del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual o del delegado de ser el caso, y en general para todos los que intervienen en el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. En la difusión de canales, el empleador está en la obligación de difundir todos los canales con los que cuente para la interposición de denuncias frente a casos de hostigamiento sexual. Recuerda, las instituciones con 20 o más servidores, trabajadores, estudiantes o personal en general debe contar con políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Estas políticas pueden ser reguladas a través de directivas, reglamentos internos u otros documentos. Recuerda, esta capacitación no es de obligación para las micro y pequeñas empresas debidamente registradas en el REMIT. En la difusión de canales, el empleador debe cumplir con difundir periódicamente los canales de atención con los que cuente para la interposición de denuncias frente al hostigamiento sexual. Además, las instituciones con 20 o más servidores o trabajadores deben contar con políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Estas políticas pueden estar reguladas en directivas, reglamentos internos u otros documentos. ¿Qué opciones tiene el trabajador que es víctima de hostigamiento sexual? En el caso particular en que el hostigador u hostigadora sea él o la empleadora, personal de dirección, personal de confianza, titular, asociado o asociada, director o directora o accionista, la víctima puede accionar judicialmente, optando por accionar el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización dando por terminado el contrato de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ten en cuenta que es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo por razones vinculadas a la presentación de una queja o denuncia de hostigamiento sexual o por la participación en el procedimiento como testigo a favor de la víctima. Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Es una obligación del empleador garantizar la existencia de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual o de un delegado contra el hostigamiento sexual, en función al número de trabajadores que tiene a su cargo. Si el centro de trabajo tiene de 20 a más trabajadores, deberá garantizar la existencia de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Por el contrario, si cuenta con menos de 20 trabajadores, solo deberá garantizar la existencia de un delegado contra el hostigamiento sexual. Este comité será el encargado de investigar y de emitir recomendaciones de sanción, así como de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Recuerda que el 23 de enero de este año venció el plazo para la implementación de dicho comité. Pero, ¿cómo se conforma el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual? Este comité está conformado por 4 miembros, siempre garantizando la paridad de género. Además, deberá tener representación tanto de los trabajadores como de los empleadores. Deberá ser integrado por 2 representantes de los trabajadores, los cuales se pueden elegir conjuntamente con la elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 2 representantes del empleador, uno que represente a la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, y uno que el empleador designe. Los acuerdos del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual se adoptarán por mayoría simple y el voto dirimente corresponde al representante de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. Procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. En el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual intervienen 2 órganos: el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual o el delegado de ser el caso, y la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. El comité está encargado de desarrollar la investigación y de proponer medidas de sanción, así como medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. Por su parte, la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces está encargada de recibir la queja o denuncia, adoptar las medidas de protección, interponer la sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. ¿Cómo inicia el procedimiento de investigación y sanción? El procedimiento de investigación y sanción puede iniciar de parte o de oficio. De parte, a pedido de la víctima o a pedido de un tercero, cuya denuncia puede ser verbal o escrita. Y de oficio, cuando la institución conoce por cualquier otro medio
hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual. Si el empleador toma conocimiento por otras vías distintas a una queja o denuncia sobre posibles actos que constituyan hostigamiento sexual, deberá comunicar de manera obligatoria en un plazo no mayor de un día hábil de conocidos dichos hechos a la Oficina de Recursos Humanos o a la que haga sus veces. Es una obligación del empleador y por parte de la Oficina de Recursos Humanos establecer medidas de protección a favor de la víctima, con el fin de asegurar su bienestar. La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, en un plazo no mayor de 3 días hábiles de interpuesta la queja o denuncia, debe dictar y ejecutar medidas de protección hacia la víctima. Entre ellas tenemos rotación o cambio de lugar del presunto hostigador u hostigadora, suspensión temporal del presunto hostigador u hostigadora, teniendo presente que esta será una suspensión imperfecta, es decir, no habrá prestación del servicio, pero el empleador deberá cumplir con pagar la remuneración durante los días de suspensión. Asimismo, puede optar por una rotación o cambio de lugar de la víctima, esto siempre y cuando haya sido solicitado por la víctima, entre otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima. Recuerda, el empleador debe cumplir con comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en un plazo no mayor de 6 días hábiles de recibida la queja o denuncia, la recepción de una queja o denuncia, el inicio de oficio de una investigación por hostigamiento sexual, así como informar acerca de las medidas de protección otorgadas a la presunta víctima. Investigación y sanción del hostigamiento sexual. La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, en un plazo no mayor a un día hábil de recibida la queja o denuncia, deberá correr traslado de esta al comité para el inicio de la investigación. El comité cuenta con un plazo de 15 días calendarios de recibida la queja o denuncia para emitir un informe con las conclusiones de la investigación. Dentro del plazo de 15 días se debe otorgar al quejado o quejada un plazo para formular sus descargos. Recuerda, este plazo será determinado por cada institución. El informe de las conclusiones de investigación debe describir los hechos, valorar los medios probatorios, proponer la sanción o un archivamiento debidamente motivado, así como recomendar medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. Dentro de los medios probatorios podemos encontrar documentos, correos electrónicos, fotografías, videos y en general toda prueba que pueda acreditar el acto de hostigamiento sexual. Estas medidas de protección se mantienen vigentes hasta que se emita la resolución que pone fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Asimismo, recuerda que estas medidas de protección pueden ser adoptadas a favor de los testigos de la víctima, siempre y cuando sean necesarias para garantizar su colaboración en el procedimiento. Emitido el informe con las conclusiones de la investigación, este debe ser puesto en conocimiento del órgano sancionador en un plazo máximo de un día hábil. La Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, que es el órgano sancionador, debe cumplir con emitir una resolución en el plazo máximo de 10 días calendarios de recibido el informe. Dentro de este plazo debe trasladar dicho informe tanto al presunto quejado o quejada, así como a la presunta víctima, para que puedan exponer sus alegatos. Estos plazos serán determinados por cada institución. La resolución de sanción debe contener la sanción a aplicar, así como otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Recuerda, el empleador no puede considerar como sanción las medidas de protección impuestas previamente. Asimismo, debe cumplir con informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la resolución de sanción dentro del plazo de 6 días hábiles